Bueno, buenos días. Salió la foto, un encuentro más. Pablo, ¿cómo estamos? Salió la foto otra vez. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien de bien, Hablando contento. Contento, bien de bien. Sí, por acá arranqué también. trabajando el día de mañana y bueno, ahora con ustedes, tomando un matito, como corresponde. Como corresponde. Sí, y además yo no sé si viste esto, vamos a salir un poco de la fotografía. Sí. No sé si viste el Tiny Desk de este pibe Emilio J. Yo lo quiero Grande. nombrar porque me tiene explotado la cabeza. Totalmente. Y Con son la todas Catalina. esas cosas que inspiran todo el tiempo y la cabeza va buscando. Sí. Qué buenísimo hacer esto. Es imponente. No sé, nosotros somos creativos, me parece que como que estas cosas como que nos abren un montón Abren. Te da, sí. Te da material para empezar a crear. Y bueno, hablando de crear, tenemos invitada hoy también. Tenemos invitada, fotógrafa, artista visual y doula comunitaria. Todo eso con un trabajo maravilloso. Le vamos a dar la bienvenida a Débora Elenter y agradecerte. Bienvenida. Por acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, Pablo, hola, Nati. Gracias por la invitación. Por favor, gracias un gusto. A vos. Gracias a vos. Bueno, estábamos hablando de eso, un poquito bueno, arrancamos con música y seguimos con las imágenes. Contanos, y los vínculos. Porque todo está vinculado con todo y si hay algo que tiene tu proyecto es eso. Es así, va por ahí. Bueno, contanos, ¿a qué te dedicas? Todos sabemos, sos fotógrafa, pero ¿cuándo empezaste con fotografía? ¿Cómo empezó todo, digamos? Bueno, excelente pregunta. Podría estar media hora solo con esta pregunta porque en realidad de formación yo soy ingeniera química y bueno, con el paso fui muy feliz. Yo decía haciendo ingeniería química muchos años y después nada, dedicándome a la ingeniería ambiental también. Trabajé en el exterior, después acá en Uruguay y en un momento después que en realidad atravesado por situaciones personales mías muy lindas, ¿no? La maternidad, sentí como una necesidad de cambio profesional, de alguna manera. Agradezco mucho a mi vida profesional anterior y en un momento dije, esto necesito conectar con algo más sensible, hacer algo más creativo. Yo ya venía estudiando fotografía y en un momento después de que tuve a mi tercer hijo, en realidad, es que doy el paso, me animo a decir, bueno, dejo para atrás mi profesión anterior y empiezo a dedicarme de lleno, sin saber en realidad a dónde me iba a llevar, sin saber cuáles eran los próximos pasos, siguiendo un poco necesidades personales, intuiciones también personales y, no menos importante, consejos de alguna amiga, fotógrafa, ingeniera que también había pasado, Tali Kimmelman, no sé si la conocen, gran artista, persona, sí. y me acuerdo que cuando yo estaba muy enredada con qué hacer de mi vida, me acuerdo, me dijeron por varios lados, me dijeron, Debbie, vos tenés que hablar con Tali. Y yo no la conocía a ella, entonces le escribí y le dije, me están diciendo por todos lados que tengo que hablar contigo, ¿podemos tomarnos un café? Y en realidad yo siempre atesoro ese momento porque después me hice amiga de Tali, ¿no? Pero teníamos muchos puntos en común y lo que me dio como el mejor consejo en su momento que me dio fue, bueno, de a poco, está buenísimo lo que vos estás haciendo, no te apures, y esperá y fíjate para dónde va a ir tu carrera. Entonces, de ese lugar
fui como paso a paso, investigando, siguiendo un poco mis necesidades, mis pensamientos, y ahí es que arranco con un taller de proyecto en el que yo tenía que elegir un tema para fotografiar, ¿no? Antes había sido estudiar la técnica, hacer, viste, ejercicios, ¿no? Poder sacar buenas fotos. Y en un taller de proyecto es que había que elegir un tema para registrar y yo dije, yo quiero sacar fotos de nacimiento. Y como digo siempre, me miraban con cara de qué estás hablando, por qué, como estás loca, ¿no? Y eso te diré que fue en el 2015. Y bueno, yo tengo bueno, como mucha gente, yo creo en persevera y triunfarás. Y me decían, no, es imposible, pero ¿cómo vas a hacer? Y bla, bla, bla. Y bueno, lo fui haciendo desde un lugar muy cuidado, de mucho respeto. Y ahí es que empieza en realidad la investigación artística puérpera en el 2015, con mi intención de registrar nacimientos por una necesidad personal de documentar qué es lo que pasa cuando uno es atravesada por una vivencia de parto. Ahí yo aprendí la palabra doula, gracias a vos, ¿puede ser? Y yo también la aprendí gracias a esa necesidad. Yo no sabía lo que era una doula. No tenía idea. Bueno, yo increíblemente tampoco. En el 2015 yo ya había tenido 3 hijos, imagínate. Y era otra época, pero yo estuve ahí, a partir de 2015, estuve 2 años sacando fotos, obviamente honorariamente, en el Hospital Pereira Rosell, con todos los permisos requeridos. Yo les pedía permiso obviamente al hospital, al cuerpo médico, a las familias, y yo también después les regalaba a las familias que me permitían registrar el nacimiento, le obsequiaba fotos, ¿no? De ese momento tan importante. Y ahí, después de 2 años, y yo con mi mente más de ingeniera, más científica, de necesitar entender los diferentes procesos y por qué pasa una cosa y por qué pasa la otra. Entonces yo a los ginecólogas, parteras, yo les vivía haciendo preguntas. ¿Por qué a esta mujer ahora le pusiste esto? ¿O por qué no le hicieron esto? ¿O por qué? Entonces me acuerdo de una partera. Yo tengo momentos, viste, que fueron como cruciales en la historia de este proyecto, de mi carrera artística, que recuerdo que fueron muy valiosos. Una partera me dice un día, ¡ay, Debo! Dice, vos tenés que ser partera, ¿por qué no te vas a la escuela de parteras? Que son 4 años de universidad, ¿no? Una divina esa partera, porque me veía con muchas ganas, con mucha curiosidad, y yo le dije, yo sé, digo, yo ya estudié 6 años acá, ya hice un máster de 2 años en el exterior, yo no voy a volver a la facultad. Yo decía, yo estaba acá, ¿entendés? Y me dice, bueno, entonces, digo, capaz que en mi próxima vida hago la escuela de parteras, me encanta, ¿no? Pero, dice, ¿por qué no te haces entonces el curso de doula? Y yo le dije, ¿qué es eso? 2016 fue esto, ¿tá? ¿Qué es eso? Y él me dijo, bueno, es la persona que acompaña a la mujer y a la familia en el momento, en la previa, apoyo emocional, pero están muy involucradas en el proceso. Y dije, bueno, está. Y eso era cada 2 veces por mes, los sábados. Ahí ya podía volver a estudiar 2 veces por mes los sábados. Porque aparte pensá que tenía 3 hijos chicos yo. 5, 3 y 1. Claro, o sea, no eras una... No era, o sea, justamente, aparte yo me había desenamorado de la ingeniería también en este balance con mi vida personal, de buenísimo estar mejorando mi carrera y siendo gerenta de proyectos, pero por otro lado me requería estar de 8 a 8 en la oficina y yo llegaba y tenía a todos los chiquititos en casa, que cuánto me vale a mí estar afuera versus estar cerca en la crianza de ellos. Eso también impactó en mi decisión de moverme de la consultoría, ¿no? Y bueno, y ahí bueno, me puse a hacer el curso de doula, que yo lo veo como un punto de inflexión, porque tienen una mirada muy particular, sensible con respecto a los nacimientos. Me seguí enamorando de los nacimientos, porque yo en realidad empecé a fotografiar nacimientos y dije, wow, esto es una cosa maravillosa, es una droga. Te llenás de una oxitocina, salís
imagínate lo que vive la familia, ¿está? Pero yo siento cada vez que veo un nacimiento, que me llena una energía tan maravillosa, porque lo que pasa ahí es tan fuerte, tan increíble, tan maravilloso, es entre mágico, surreal, y importante, potente, frágil, poderoso, o sea, me sobran las palabras, ¿no? Yo ya estaba como enamorada de los nacimientos, me formé como doula comunitaria para poder presenciar los nacimientos desde un lugar amoroso, amable y con un poco más de información. Y ahí es que se empezó a formar todo. Sí. Perdona que te haga una pregunta. ¿Hubo algo desde tu propia experiencia, desde tus propios partos que te llamó la atención y que digas, preguntarte cosas de por qué esto es así o por qué hicieron esto o por 100%. Qué me siento así? 100%, y creo que ese en realidad es el porqué de cuando yo digo quiero fotografiar nacimientos, que en el momento yo no lo sabía, creo que fue un análisis posterior de mi propia experiencia, pero en realidad empecé a hacer algo porque lo necesitaba, porque me habían pasado o yo había vivido ciertas situaciones. Nada grave, o sea, realmente, pero habla de la importancia de ese momento y lo que marca en la vida de una persona. Total. Entonces, si quieren les cuento las dos cosas que me pasaron, que no fue nada, porque hoy se habla de violencia obstétrica, hoy se hablan, viste, de muchas cosas. Yo siento sí, que claro que sí. Bueno, primero yo sentí que con mi primer nacimiento, que lo tuve en Estados Unidos, fue una inducción, que no sé si saben, pero es cuando el parto no arranca naturalmente, sino que se provoca con intervenciones médicas de algún tipo. Yo con el conocimiento que tengo hoy en día, que obviamente con el disclaimer que no soy profesional médico, pero hoy veo otras formas de inducción a las que me hicieron a mí. Entonces yo creo que entre la forma que me indujeron y el poco acompañamiento en el sentido seguimiento, yo estaba con una enfermera que en Estados Unidos Labor and Delivery Nurses se llaman. Creo que nadie se puso mucho al hombro esa inducción. No sé si eso es la realidad o no, eso es lo que yo percibo y lo que percibí en el momento, que realmente me enchufaran a la oxitocina, no progresó y bueno, está, cesárea. Yo tengo 3 cesáreas. Y la verdad que siempre quise tener un parto y no lo logré, entonces también creo que este proyecto me hace vivir todos los partos que no tuve, ¿no? Y me encanta. Y lo importante que es para una madre esa sensación o esa falta de querer tener un parto natural y no poder. Claro, es fuerte. Sí, pero por otro lado, desde mi perspectiva también más científica, puedo entender que por supuesto, hay veces que no se puede tener parto. Claro. Y está bien que no se pueda tener parto y que existan las cesáreas para venir a resolver una situación que si no, capaz que hubiese sido complicada. Creo que por otro lado estamos abusando de las cesáreas a nivel mundial y a nivel local. Esa fue ¿Es el camino fácil, decís? Ay, es muy complejo. Es el camino fácil. No, se percibe como el camino fácil. Se percibe. No necesariamente es lo mejor ni para la mamá ni para el bebé y no necesariamente siempre es el camino fácil. Claro. Pero hay una percepción de que la cesárea es controlada, va a estar todo bien y estás unos días y después estás perfecta. ¿Tá? Y que lo agendo en tal y cual horario, no me afecta. Entonces, no es el único, es multifactorial, es muy difícil de resolver el tema de las cesáreas en Uruguay. Mientras más me investigué al respecto, más me di cuenta de que esto es un problema de todos y de nadie. Entonces... Y digno de documentar, ¿no? De 100%. De hacerlo visible. Hacerlo visible, exactamente. Y además, como decías recién,
va más allá de acompañar el registro del nacimiento a través de la imagen. Continúas haciendo una investigación de diálogo con todos los actores que forman parte de ese momento, accedes a documentos, accedes a datos, estadísticas, o sea, tenés sobre la mesa muchos materiales y tu idea es justamente visibilizar lo complejo de este momento que literalmente te divide y te moviliza absolutamente todo. Totalmente. Quizás en ese momento uno a veces no tiene voz, uno a veces está en otro espacio de conciencia, entonces en realidad lo que está pasando en este plano, uno a veces ni lo ve, ¿no? Y está allá. Y bueno, y necesitas que en realidad todos estén en sintonía con lo que uno está viviendo y necesita. Por eso en realidad la investigación puérpera, cuando yo primero empiezo a registrar, después me doy cuenta, hay muchas cosas acá para ver, para documentar, para reflexionar al respecto, ¿no? Y desde ahí es que yo me aboco a un proyecto artístico directamente, que no es una serie de fotos únicamente, sino que, como vos decís, me meto profundamente a investigar por qué pasan cada cosa desde el punto de vista artístico, ¿no? No es una investigación científica, pero sí tiene una componente científica porque no lo puedo evitar y me parece que también valida ciertas situaciones o ciertas circunstancias que suceden. Entonces yo enseguida me puse como a ver, bueno, ¿qué está pasando con el tema de las cesáreas? ¿No? Y es algo que yo incorporo. Yo empiezo el proyecto Puérpera y lo sigo continuando con un sello en realidad de la investigación artística, que son los rostros de mujeres pariendo. ¿Por qué están los rostros de mujeres pariendo? Es porque desde mi lugar me importaba darles protagonismo a ellas. Darles protagonismo. O sea, acá es muy importante que lo que esté pasando suceda saludablemente para la madre y para el bebé, pero también ellas son personas que están ahí entregando el cuerpo para convertirlo en un canal y no pueden estar relegadas de todo esto, ¿no? Se las tiene que poder ver, se las tiene que poder escuchar, se las tiene que poder tratar bien y tienen que estar ahí disponible. O sea, entonces de ese lugar yo veía que a veces la mujer no era mirada, no era tenida en cuenta. Y es el momento final de un proceso largo que pasan muchas cosas también, ¿no? Emocionalmente, corporalmente. O sea, es que como es un cierre. momento, sí, es un momento en realidad, es un momento, acá vos tenés toda la gestación, tenés el momento del parto y después tenés el puerperio, que no es menor tampoco, pero entonces en todo este momento la salud médica de alguna manera, la salud del cuerpo está muy controlada, la salud emocional capaz que no tanto. Entonces desde ese lugar me importaba darle visibilidad, devolverle el protagonismo de alguna manera a las mujeres, por eso en todas las muestras están ellas con sus rostros. Y en el 2020, cuando hice una exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo, directamente ahí fui al extremo, las puse en la parte de afuera del EAC, las imprimí de 3 por 4 metros. O sea, primera plana, no había forma de no verlas, porque eso es lo que yo a veces siento, que a veces no se ve a la persona, ¿no? Y en esto de humanizar los nacimientos, y eso es parte de eso también. Pues es un momento, como vos decís, súper importante, pero es frágil, es vulnerable, es poderoso, es maravilloso y es temeroso a la vez. O sea, pasan tantas cosas en esos momentos que me parece muy importante ser visto también y ser considerado y que se escuchen también los deseos, ¿no? Es un tema de derechos también, no es un tema solo de idílico, es un tema de derechos, hay muchas cosas que... Sí, totalmente. Yendo a eso, bueno, una pregunta con respecto a eso y otra con el proceso que viene después.
pero con este tema de derechos personales y de derechos institucionales. Para vos, me imagino, esto es como una hipótesis propia, acceder a una institución pública no debe ser lo mismo que acceder a una institución privada con otros cuidados. Preguntarte un poco eso, cómo la accesibilidad a ambos lugares, si fue igual, si el vínculo fue el mismo, si te abrieron las puertas de alguna manera, sin mencionar y sin juzgar, o sea, desde tu experiencia, ¿no? Acceso, como ¿Cómo? fotógrafa, Exacto. Vos preguntás mi acceso. Exacto, tu acceso a la sala, ¿no? a la comunidad, al permiso, a la futura mamá, al futuro papá, ¿ha sido Mira, igual? te cuento, tuve mucha suerte yo, creo que fue, me doy un poco de crédito, porque creo que fue también la forma en que me acerqué y mi forma de trabajo, ¿tá? Que también eso se lo agradezco a la formación de doula, ¿no? Desde un lugar respetuoso ante nada de lo que está pasando, ¿tá? Humano y también sabiendo que todo lo que está pasando es más importante que la foto que yo voy a sacar. Entonces, yo soy la primera en bajar la cámara si percibo tensión o percibo que no se puede documentar algo, ¿tá? Entonces, de ese lugar creo que el personal me recibe muy bien porque no soy nunca, soy invasiva, muy respetuosa de los procedimientos médicos, sé perfecto después de un tiempo, ¿no? Pero pregunto y me informo. Hay muchas, yo qué sé, bandejas médicas o cosas. Yo sé perfecto lo que yo tengo que estar lejos de ciertos lugares para no comprometer la esterilidad de algunas cosas. Entonces, lo hice de una seriedad que creo que eso es súper importante para quienes vayan a querer meterse en un ámbito médico, ¿no? O sea, no es joda. Me imagino que vos también tenés la vestimenta adecuada para poder estar. Depende porque sabés que en un nacimiento normal, en una sala de nacer, que es un parto normal, no necesitas estar estéril. Ahí estamos muy acostumbrados a una institucionalización del nacimiento, de las películas, una narrativa que nos llegó y nos complica la cabeza. Un parto normal no necesitas prácticamente nada. O sea, ¿Esto cambió con las salas de nacer? No sé si cambió, pero en la sala de distinto, como era antes. Sí, pero en realidad acaba dependiendo de cada institución y de cada profesional médico. Porque hay instituciones que igual te requieren vestirte de pe a pa. Yo estuve el otro día en un nacimiento que me pidieron gorra, tapabocas, zapatones, y era un parto común y corriente. Lo que Así les quiero depende de la institución o del médico, quizás. Eso mismo, depende de la institución, depende del médico. Yo en el Pereira ya le dije, pedí autorización oficial y fui pidiendo de a poquito, me fui ganando un poco la confianza del personal médico, entonces te diré que yo en el Pereira me vestía, a veces me venían a preguntar, pensaban que yo era médica, porque me vestía ya con para nada. Pero después a mí lo que me sucedió es que, nada, creo que está bueno también nombrarlo, es que yo lo empecé a hacer con un proyecto documental y después se me transformó también en un servicio que yo ofrezco. ¿Ah? Entonces hay familias que me contratan a mí para documentar la llegada de su bebé a este mundo, ¿tá? De forma amorosa, respetuosa. Entonces eso es privado, de alguna manera. Eso a mí me contratan y yo voy. Y lo que con los años me di cuenta es que eso lo que me hizo es poder tener un panorama maravilloso de la arqueología de los nacimientos acá. No es estadístico porque no es que tengo 5 nacimientos acá, 5, pero me dio una visión de qué pasa tanto en el ámbito público como en los diferentes ámbitos privados, como en domicilios, partos en domicilio. Entonces, la accesibilidad, yo no tuve problema en un ámbito público pidiendo los permisos y comportándote muy seriamente. En el ámbito privado son las familias quienes piden el permiso para que yo ingrese
Y en general, al principio me pedían entrevista, y yo iba a la entrevista, me presentaba lo que yo hacía, en general quedaban encantados. A veces me pedían tipo que no pueda aparecer el logo de la institución, que no pueda, A veces después me pedían la foto también, porque quedan copados, porque es bueno, porque las fotos yo no las saco de un lugar de denuncia, yo las saco de un lugar de investigación. Entonces, soy muy cuidadoso con eso también. Solo tengo una institución que no me ha permitido el ingreso, pero es una pena porque las familias quieren fotos de ese momento tan importante y no la están pudiendo tener profesionalmente. Yo siempre les digo, no importa, no te preocupes, lo que importa es el momento, saquen fotos con el celular, y bueno. Pero la verdad no tuve inconveniente mayor, pero sí lo hice con mucho cuidado. Ahora, las instituciones, cuando vos dijiste, a veces me piden fotos, cuando vos lo haces como proyecto propio, ¿ellos te piden fotos? ¿Las instituciones te han pedido fotos que has hecho o para sí, uso de ellos o no? En realidad, no uso comercial, pero por ejemplo, sí, yo qué sé, en una institución pública, video institucional, no institucional, pero fiesta de fin de año, hicimos un video con fotos, un slideshow, por ejemplo, me han pedido alguna institución privada para el curso de preparación de parto, me han pedido para poder ilustrar algunas situaciones que querían mostrar. Por supuesto que yo antes de entregar alguna foto, pido permiso a la familia, si están de acuerdo, ¿no? Decirles. Pero la verdad que en eso no he tenido problema. Ahora, perdón, Pablo. Perdón, en tu proyecto personal haces retratos de las madres, los rostros, pero también haces fotos del parto mismo, te permiten hacer fotos del parto, aunque no te hayan contratado, digo, si son para tu proyecto, ¿también tenés un registro de todo el parto o eso está hablado y decís, bueno, esto es... Yo hago todo. Bien. Cuando voy a un nacimiento, yo saco las fotos que me interesan a mí y las fotos que seguramente quiera dejar a las familias, ya sea esté contratado o no esté contratado. Entonces, de ese lugar saco todo y algunas fotos me sirven para el proyecto y algunas no. Y he ido a partos, registrar partos solo para mi proyecto y que no me sirva ninguna foto también, porque es muy específico, pero sí me nutre la investigación. Entonces, de ese lugar, capaz que no consigo la foto que estaba buscando, pero sí información o otras, en realidad otras documentaciones que también me sirven. Por ejemplo, yo me corrí un poquito, no es que me corrí, me expandí un poco solo de la foto y en las últimas muestras también tengo otras obras que tienen audio, obras que tienen video. Entonces, de ese lugar yo cuando voy a un nacimiento, en realidad ya miro con la visual expandida y tengo un poco de todo. Entonces, ahí va, eso. Entonces, yo quería ir a ese punto justamente, porque cuando uno está atravesado desde su experiencia personal, por su vivencia, y tiene un registro tan amplio, seleccionar ese cuerpo de imágenes para poder transmitir y sensibilizar al espectador ha de ser muy difícil. Y me voy al vínculo con Catalina Bunge, que ha sido la persona que te ha acompañado a curar todo esto,
que te debe haber desenredado un montón de cosas y te debe haber arrojado luz a todo eso que inevitablemente te atraviesa. Y en estos ambientes sonoros y también con otras intervenciones que hacen en el espacio, esa sensibilidad es como súper potente. Entonces, capaz que estaría bueno que nos compartas cómo ha sido todo ese proceso desde lo personal y desde desprenderse de algunas cosas que de repente para uno tienen un valor súper importante y tenés otra mirada que dice, bueno, pero capaz que eso se puede hacer de tal manera y uno tiene que desprenderse un poco de eso tan personal. Totalmente, totalmente. Y en mi investigación esta que están en esto de que yo quiero documentar todo y después ver, yo en realidad el proyecto lo empecé en el 2015, tuve una muestra colectiva en el 2016, ahí es donde nace Los Rostros, ¿tá? Ahí es donde yo me enfoco. Y ahí Cata todavía no estaba conmigo, ¿tá? Ahí yo estaba en un laboratorio de creación fotográfica con 2 fotógrafos que lo lideraban, uno es Diego Vidart, que, bueno, es uruguayo y vive aquí, y otro es Pablo Guidali, que es uruguayo y vive en Francia. Y en ese laboratorio es donde ellos, de alguna manera, me ayudan, yo estaba bien fresquita, me ayudan a decir, bueno, vayamos por acá, esto es potente, esto es lo que vos querés, de lo que querés hablar, y esto tiene, o sea, ellos me ayudaron a ver eso. Entonces, desde ese lugar, siempre agradecida por ver que, bueno, esta selección de rostros, primera plana, todos iguales, pero no iguales, ¿no? Con sensaciones fuertes, eso nace ahí. Después yo sigo, como vos dijiste, yo saco de muchas cosas. Entonces yo empiezo a sacar y saco documental, saco también de cosas que yo le llamaba nexos o anexos, que tiene que ver con cordones umbilicales, que tiene que ver con placenta, que tiene que ver con lo que no es el momento en sí, ¿tá? Pero que a mí me interesó desde el comienzo, ¿tá? Y eso no aparecía en la obra, te voy a ser sincera. Eso al principio no aparecía en el 2020, cuando la muestra en el EAC, que ahí me apoyo en Fernando López Laje. Yo ya venía estudiando en la Fundación de Arte Contemporáneo. Yo ya me fui como corriendo de la fotografía como único medio y ya me empecé a pasar a artes visuales, de alguna manera, a expandir la fotografía, porque en realidad yo siempre parto de ahí, ¿tá? No es que yo no... Pero empezar a crear, a partir de la fotografía, otro tipo de obras. Entonces hice, que la sigo haciendo, es una escultura blanda con sublimaciones de fotografías de placenta, por ejemplo. La placenta es un órgano efímero que en realidad se crea y en realidad, en general, bueno, se desecha después del nacimiento. Para mí es muy potente y lo utilizo como símbolo. Pero siempre a partir de una foto de una placenta creo capaz otra cosa. O capaz que en realidad es una impresión de la foto de la placenta enmarcada, o es una foto de una placenta intervenida. Allá cuando yo me pongo a intervenir en las placentas, me encuentro... Con hilos rojos, además, ¿no? También toda la simbología. Me encuentro en el camino con Cata, ¿está? Yo ya había empezado a coquetear y yo estaba como con la necesidad de expandir un poco más el proyecto hacia otros lados que no había logrado yo expandir, ¿está? Pero que no sabía cómo, honestamente. Yo no tenía la capacidad de ver más allá. Y ahí cuando conozco a Cata, que ustedes la tuvieron en el podcast, ahí ella me empieza a escuchar y ella estaba atravesada porque estaba embarazada, le empiezo a hablar, le empiezo a mostrar y ella lo que me transmitió, queda maravillada con todo lo que yo venía haciendo y también muy contenta con todo lo que había para mostrar que no había sido mostrado. Y para mí ahí fue un nuevo punto de inflexión, ¿tá? Un punto de inflexión en vamos a pensar tu trabajo desde otro lugar. Y ahí es que empiezan a aparecer cosas más viscerales, desde mi lugar, más potentes, empiezan a aparecer audiovisuales, más
despojados de ciertos tabúes, ¿no? Que ella me ayuda a presentar, ¿no? Entonces hay una instalación de 3 audiovisuales que de una línea de trabajo que se llama El parto como proceso sexual, donde hacemos la mímica con un orgasmo también, con audios y videos. Hay fotos muy explícitas de coronamientos, de cabezas de bebés naciendo. Tengo acá, si quieren, después les muestro, por una vulva que no estamos acostumbrados a ver en el arte esto. Entonces, es buenísimo porque estamos como rompiendo con ciertos tabúes hacia el cuerpo de la mujer, hacia el momento del nacimiento, y hoy me ayuda a reflexionar de cómo somos capaces de ver fotos muy fuertes de guerras, de muertes, de sangre, sin problema en las redes sociales, en muestras, totalmente. Pero ponemos una vulva coronando y es un problemón. Y nadie puede por ahí. No te puedes enfrentar a eso. ¿Cómo puede ser que nos mueva? O sea, entonces de ese lugar de mover esa estantería, también de normalizar esto, que es algo normal, pero que si no lo normalizamos, pasan las cosas que están pasando ahora, que tenemos desconexión con nuestro cuerpo, que no podemos mirar nuestro cuerpo, que no nos conocemos. Entonces ahí se me abrió un mundo. Con Cata se me abrió un mundo de posibilidades de expresar cosas que yo tenía adentro que no las podía vehiculizar, me parece. Cuando vos decís no las podía vehiculizar, ¿era porque vos también tenías cierto como miedo de mostrar esas cosas? ¿Y quizás ella te ayudó o no sabías cómo mostrarlas solamente? No, yo no sé si yo tenía miedo, pero me siento como muy, capaz que es el síndrome del impostor y era media pichona y capaz que con quienes me estaban acompañando en el momento, no, esto es too much, o capaz que porque estaba acompañada, capaz que sin ánimo de ofender, ¿tá? Pablo, no te me ofendas. Yo vivo con mi esposo y 3 hijos varones, que los tengo hasta acá con el tema, ¿no? Pero capaz que mentores o curadores, hombres, no lograban conectar con la importancia de mostrar esto, y yo tampoco lo veía o la peleaba tanto. Entonces, desde ese lugar, con Cata sí pude mostrar cordones umbilicales sin que a nadie le dé impresión, pude mostrar coronamientos, o sea, sin que... capaz que es un tema de la mujer, el feminismo, ¿no? De estar atravesadas por esas cuestiones que te hacen darle peso y decir, esto hay que mostrarlo, ¿no? Entonces, capaz que fue también desarrollo personal propio, estudios, ¿no? De que me hicieron también foguearme y entender que era importante también esto. Me parece que fue como una mezcla de muchas cosas que llevaron buenas coincidencias, porque yo también me seguí formando, ¿no? Arranca Cata conmigo, que nada, aparte de ser tremenda artista, es curadora y bueno, entonces me dio confianza de que ir por ese lado estaba muy bien, ¿no? Y de ahí al proceso editorial que vino después, también fue otro camino. Creo que tenés por ahí el libro, la editorial del Centro de Fotografía de Montevideo, en donde estuviste allí compartiendo también parte de esto. También debe haber sido distinto, porque una cosa es una exposición en una sala y otra cosa es una selección de cuerpo de imágenes para poder presentar en un libro que queremos que lo abras y lo compartas y nos muestres y nos cuentes. Les cuento un poco más el backstage, porque creo que es importante para la audiencia de fotógrafos y fotógrafas. Esto es un proyecto de largo aliento que yo aconsejo, sugiero a todos quienes tengan interés de meterse en temas que lo hagan con
con perseverancia y que sigan y que no lo suelten. En general, que sigan trabajando la temática porque siempre van a poder seguir profundizando y encontrando cosas nuevas y formas nuevas. Entonces, ese lugar, este es un proyecto que yo no solté ni voy a soltar y la verdad que se va expandiendo hacia otros lugares. Yo, si bien hice muestras, siempre tenía como las ganas, soy un fan de los fotolibros y siempre tenía como muchas ganas de plasmar la investigación en un libro también, pero no es fácil, no es así decir, bueno, yo ya expuse, ahora lo ordeno y hago un libro. El fotolibro tiene todo es otro lenguaje y tiene otras formas de hacerse, de leerse, o sea, tiene tantos detalles, es todo un mundo maravilloso. No es scrollear un libro. Claro. No. Y hay muchos tipos de fotolibros, y yo la verdad lo que hice, siempre estaba como con las ganas, ¿no?, de plasmarlo en un fotolibro y que quede como más permanente, y hice muchos talleres de fotolibro. Yo ya había hecho un fotolibro de otro proyecto mío, se lo publiqué creo que en el 2019, pero lo autopubliqué, gané unos fondos y lo hice sola, que es todo otro camino, hacer solo un fotolibro, o sea, tenés que tener fondos, o sea, es difícil, ¿está? Es todo un desafío que lo hice, chocha, pero bueno. Después hice muchos talleres de fotolibro, porque me costaba cómo plasmar toda esta investigación o parte de esta investigación en una narrativa de fotolibro. Entonces, te diré que hice 4 talleres de fotolibro, imagínate. Y en el último que hice, que fue con un fotógrafo español, se llama fotógrafo y editor, Juan Balbuena, que lo trajo el CDF a Juan a dar un taller. Ahí es cuando termino de decir, bueno, va por acá, va por acá, fue un taller, venía madurando mucho el proyecto, venía yo con varios talleres hechos antes, pero con él es cuando digo, fue muy práctico, fue maravilloso, porque fue muy, viste, al hueso, traigan, éramos creo que 10 haciendo ese taller, y ahí me quedó como un buen concepto de, bueno, resumo por acá. Y ahí es cuando, después, el Centro de Fotografía de Montevideo saca una convocatoria, que la saca cada 2 años, sí, que vos la tenés que mandar una maqueta de fotolibro digital. Los seleccionados hacen una exposición con las maquetas, después la tenés que hacer física, y con esas seleccionadas, maquetas físicas, hay una exposición, y después de esas maquetas hay un ganador o ganadora, y quien gana ese premio, el CDF le publica, hay un ganador uruguayo también, un ganador regional, le publica el fotolibro. Y para mí ese proceso, la verdad que, nada, fue muy, me consumió mucho tiempo y esfuerzo y recursos, no lo voy a mentir, porque en realidad está la convocatoria, pero el trabajo lo hace uno, y un fotolibro, para quien está en el rubro, requiere del autor o autora, requiere como mínimo, para que quede bien, de un diseñador o diseñadora, requiere de un editor o editora, requiere de un encuadernador o encuadernadora, requiere imprimir una maqueta, o sea, recursos, o sea, no es joda, no es Entonces tenés que tener un cuerpo de obra importante para plasmarlo, pero después tenés que tener todo lo otro. Entonces, y tener la suerte de ganar. Fue un montón, pero es maravilloso, porque hoy tengo a Puérpera en fotolibro, la versión fotolibro, que ahora se las muestro. Dicho sea de paso, que fue lo primero que te dije cuando lo vi así, fue que me encantó. Sí. La verdad el material, todo, es tremendo. Yo quedé muy, muy, muy conforme.
con cómo quedó el fotolibro por la parte interna y también la parte externa, ¿no? La tapa. Bueno, y ahí en realidad Cata me ayudó, actuó de editora, por más que ella no se especializa en hacer edición de fotolibros, ella estaba trabajando conmigo, entonces dijimos, dale, hacemos juntos, sí. Y la verdad que capaz que no es el típico fotolibro, ¿no? Hecho por el nicho de la gente de los fotolibros, pero es un fotolibro que salió a la luz el año pasado, lo presenté en el CDF, después lo mandé a algún premio, los Poi Latam, no sé si los conocen, esos premios de fotografía, quedó entre los 5 mejores, la verdad que la crítica fue muy buena del fotolibro, lo presenté ya en una muestra que estaba colectiva en Eslovaquia, después en Madrid y ahora en Londres, o sea, va teniendo su propia vida y nada, yo muy contenta de... Hay que traerlo para Estocolmo. Ay, bueno, avísame y estamos ahí. Habrá que si quieren les muestro un poquito. Sí, por favor. Voy a ver que no tenga mucho reflejo, no sé. Ahí creo que no tiene, ¿no? Entonces, como les mostraba, voy a tratar de hacerlo rápido. Es un libro, o sea, el disclaimer es, de alguna manera, que no necesito disclaimer, ¿no? Pero es un libro donde puedo plasmar la investigación puérpera desde un lugar bien visceral y bien sin tabúes, ¿no? Entonces, la placenta sigue siendo protagonista del cuerpo de obra. Entonces, si ven acá, en realidad, la tapa es una placenta que en realidad la sobrecubierta con el título puérpera en realidad es quien... no es que lo tapa, pero la idea es que tampoco sea... Que tengas intriga un poquito también, ¿no? Claro. De lo que pasa adentro, qué es lo que está pasando. Puérpera, no lo nombramos, pero en realidad la definición del latín es mujer recién parida. Es bien. Apenas vos parís, te catalogan de puérpera. Hay toda otra historia para contarles en realidad de por qué se llama puérpera el proyecto. Entonces, están los rostros que en este fotolibro, en realidad, la intención era de hacer una mímica de las contracciones, de alguna manera. Entonces, y lo que me importa mucho es el tema de poder, creo que está bien ahí, de poder mostrar las diferentes sensaciones y emociones durante un nacimiento. Que no necesariamente es dolor, llantos, que, por ejemplo, en esta, capaz que hay una especie de placer. Placer, puede ser. También puede tener esto. No es lo que nos meten en las películas, pero también puede ser. Y acá también el hilo conductor un poco es un coronamiento. Es como lo que va pasando del otro lado. Entonces, tenés los rostros, que es lo que está, ¿no? La mujer protagonista, y también está pasando esto, que es una vulva que se va abriendo para hacer lugar a que nazca un bebé. Tenés la placenta, que tiene dos lados, tiene el lado que es el que mira al bebé, que es el famoso árbol de la vida, que tiene como estas ramas, que yo lo utilizo mucho, y tengo algunas obras con esto bordado. O tenés el otro lado de la placenta, que es la que es más carne, que es la que mira al cuerpo materno. Yo trabajo con los dos lados de la placenta, este es el otro lado también, que es más carne, más visceral. Y la intención es esto, porque también es un símbolo de la mujer. Entonces después vuelve el fotolibro. Es un fotolibro que en realidad la intención, como lo es el parto, es un momento corto en la vida de una persona. El trabajo de parto parece muy largo, pero en realidad, en la vida de una persona, el momento del parto es cortísimo, pero te atraviesa para toda la vida. Entonces, también me importaba esto que no sea un libro, es un libro o sea, me atraviesa rápido y quedo, ok, ¿qué pasó acá? Entonces, de este lugar,
estos son muchas placentas juntas, esto tiene lo que llamaba Juan el gesto editorial en un fotolibro, que es algo que uno le agrega capaz para darle como un poco más de valor editorial. Esto no lo van a ver ustedes, pero en realidad lo que es, acá tengo una foto en el fondo de placentas de muchas mujeres, que de nuevo, estas son fotos para los fotógrafos, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, eso era lo que les iba a contar. Explícanos, sí. Yo lo que hice fue, yo tengo, de nuevo, muy buen vínculo con las instituciones, con el personal médico, ginecólogos, parteras. Entonces lo que hice fue, en el hospital público, yo tuve 2 años sacando fotos, y pedí, necesito hacer fotos de placentas, de muchas placentas. Perfecto, me cuidan, me guardan placentas, y yo voy un día y saco fotos, y estuve en una sala de Nazar, cual estudio fotográfico, asistida por parteras que me ayudaban. De onda, puse Campo Blanco. Esta es una foto que saqué ahí, o sea, la foto de la tapa. O sea, puse ellas me ayudaban a limpiar, o sea, todas involucradas con el proyecto, porque en realidad el proyecto lo que quiere es hablar de una temática vigente que nos atraviesa a todos. Entonces, si vos involucrás a la gente y te ven que estás trabajando en un lugar positivo, con respeto, está todo bien, no estoy del otro lado. Y acá entra un tema, que el otro día estábamos hablando con Virginia Martín Chico, es una fotógrafa que está otro rubro de fotografías de... Detrás de escena. Bueno, detrás de escena, cine, televisión, y dando como un cierre al podcast con un consejo, ella hablaba, anímense a hablar, a pedir, a que te vean, expresate lo que querés, pregunten si necesitan, preguntá si podés. Y bueno, me imagino que vos, claro, que es la forma, es la manera de poder lograr algo como esto. O sea, que no te va a venir, no van a venir las parteras a decirte, che, ¿no querés vos hacerle unas? No, métanle para adelante y que lo van a poder lograr si se mueven. Creo que este es un ejemplo clarísimo. Nada, quería hacer ese paréntesis porque este es un caso bastante... Esto que en realidad es la foto que yo sublimo en TNT ecológico y hago la escultura blanda, que después le puedo mandar. O sea, es el resultado de perseverar, de animarse y de tener buenos vínculos con respeto para todo lo que esté pasando, ¿no? O sea, esto les quería mencionar porque está en mi obra, sobre todo en los últimos años. Es una tabla del índice de partos vaginales y de cesáreas en Uruguay. Sí. Entonces, yo traigo acá como un guiño para empezar a ver, no se sabe qué es acá, pero en realidad, si vos vas al proyecto, te das cuenta que esto es en realidad del 96 al 2024 y ves cómo los partos vaginales decrecen. El proyecto tenés una web que habla específicamente del proyecto, que estuve viendo que tiene un montón de gráficas, ahí pueden ver información. Un montón para... Eso mismo. Muy bueno lo que hiciste ahí. Es que, nada, y ahí Cata también tuvo que ver, me dice, pero Debbie, vos agregás, tenés muchas más cosas que hiciste. O sea, vos esto no es solo un proyecto de fotografía. Entonces, porque a mí me interesa también bajar un poco el arte o la fotografía al público, ¿no? Y que no quede solo en un museo, que no quede solo en ámbitos donde los artistas vamos, capaz. Mira acá, esto es un rostro de placer. O sea, esto no es un parto parirás con dolor. Y acá es la última foto del coronamiento, porque no tengo después de esta ya. Y esta es la que yo digo, mirémoslo, enfrentémonos a estas fotos. Sí. Acá empieza a aparecer el cordón, y acá son varias. Esto es el photoshoot de las placentas en el hospital. Esto no es en estudio, esto es en el hospital. Pereira Rosell, que les mando un abrazo enorme, que me dieron re para adelante. Y bueno, acá está el cordón umbilical, un poco cercano al bebé, que también tiene su parte. Y bueno, como decían, acá está el proyecto Puárpera, acá termina en realidad. Y hay una web, y ahí es donde están un poco las otras acciones, ¿no? Yo en el 2020 hice un conversatorio, que a raíz de ese conversatorio, en realidad después me quedé como colaborando.
me llama una senadora que estaba, Carmen Sanguinetti, que quería hacer un proyecto de parto, le habían dicho que yo había hecho un conversatorio, y ahí dije, yo te ayudo en lo que sea, y me terminé metiendo como de asesora honoraria, haciendo, viste, reuniones con el ginecólogo, partera, trayéndole voces, y ahora que yo tengo una muestra, que estaría bueno que si la pueden compartir, ahora, hasta el 28 de mayo, una muestra herida, que está expuesta, y el 28 de mayo en el Finisaya en realidad va a haber un conversatorio que vamos a hablar acerca de la belleza de parir. Tiene otra connotación, pero la idea es que vengan la mayoría de personas, ojalá muchas mujeres en edad de embarazarse o embarazadas o recientemente embarazadas para poder cuestionar estas nociones de los partos y poder dar otra narrativa de la que estamos capaz que usualmente acostumbrados a recibir. ¿Y ese conversatorio se puede seguir también por streaming o algo, o es solamente asistiendo? Voy a intentarlo. Todavía no tengo... Yo voy a intentar. Estaría bueno para quien no... Obvio. Es que te digo, el conversatorio del 2020, que fue, como era pandemia, que tenía 8 personas en el público, nada, porque eran algunos invitados, me dijeron, y vinieron ginecólogos y parteras, o sea, o sea, claro. Eso pasaste la barrera del arte a otro nivel, ¿no? Es que me parece que yo siento que va por ahí. Yo siento que tiene que estar en todos lados. Tampoco tiene que ser solo en territorio, porque uno a veces necesita cierta, es el mundo del arte, necesita ciertas como validaciones para también expandir el proyecto, ¿no? Validaciones institucionales, que con los años Puérpera viene teniendo, ¿no? Este proyecto viene teniendo exposición acá y allá, que eso también te permite tener entrevistas, ¿tá? Porque sin las exposiciones esas a veces uno no accede a entrevistas y la gente te empieza a conocer y la gente empieza a ir. Entonces, desde ese lugar es importante, ¿me explico? Porque, nada, es todo importante. Entonces, pero no soy de las personas que quiere quedarse solo en el ámbito museístico, porque este es un tema, por lo pronto, que atraviese a toda la sociedad. Entonces está bueno que toda la sociedad en conjunto reflexione. Divino. Excelente. Tremendo. ¿Vos tenés alguna pregunta más, Nati? No, yo estoy, claro, mi retraviesa también, yo hablaba un poco, claro un tema súper sensible, también atraviesa mi historia personal, pero nada, agradecerte, Débora, este encuentro, este tiempo, esta sensibilidad. No pude estar en la visita guiada que hubo hace poquito, el 30, pero sí voy a estar el 28. Ya me armo el puzzle para poder estar ahí y nada, también abrazarte. Y bueno, nada, esto sale en unos días. Vamos a acompañar esto con un texto y tus redes para que sigan conociéndote y poder acceder a esto que nos contás. Y nada, gracias. Felicitarte por el trabajo, que es enorme. Además tiene un montón de cosas alrededor, ¿no? De perseverancia, la valentía, dejar una carrera que quizás otras personas dirían, bueno, no, yo ya estoy establecido, ya tengo un trabajo, estudié para esto, y cambiar así totalmente para dedicarte a lo que te gusta, a lo que te... Sí, vos te acordarás de todas las... No, tuve suerte de poder hacerlo, la verdad que soy muy afortunada. Sí, muy afortunada. Pero sí, es la verdad un trabajo increíble, te felicitamos, la verdad. Y bueno, me permiten por el espacio, por las preguntas, por el interés, así que nada, un placer esta entrevista, la verdad. Excelente. Nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo Salió la Foto, entonces. Divino, muchísimas gracias, éxitos.